hombres y mujeres del mundo. Hoy queremos hacer una panorámica, o sea, tener una idea general de varios sujetos, pero sujetos que en el mundo de la economía y lo social, en cualquier país del mundo, se entrelazan. Es decir, hay una concatenación para poder buscar respuestas objetivas y a la luz de las exigencias y necesidades de un pueblo. Por ejemplo, te he hablado en otras ocasiones sobre las generadoras eléctricas, la política de energía, electricidad en nuestro país. ¿Y qué significa las generadoras eléctricas? Que en principio, todas en sentido general, por no decir todas completamente, pertenecen al sector privado y en su mayoría a grandes transnacionales y monopolios no nacionales sino internacionales. Estamos controlados en la energía eléctrica por esas empresas que no tienen ni sentimientos ni corazón, solo el signo del dólar ni del peso. Y esas generadoras eléctricas se opusieron al nacimiento y el desarrollo, la construcción y evolución de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque Punta Catalina, bien o mal, que fuera de carbón, no de gas, no de otro dispositivo o elemento, venía a llenar un vacío en la República Dominicana y significaba que le iba a quitar mercado a esas generadoras que pertenecen en particular a los emporios internacionales, a esas transnacionales, a esos monopolios que estaban en México, que están en Argentina, en toda nuestra América Latina, ¿por qué no decir África y Asia en sentido general? Esas generadoras eléctricas tienen contratos leoninos con el Estado dominicano. No todas, pero en su mayoría. Contrato leonino quiere decir que ellas han impuesto las modalidades y las formas. Y han impuesto también los desembolsos y en base a qué debe hacer el Estado para pagar a esas generadoras eléctricas. Esas generadoras eléctricas, cuando no le pagan, extorsionan o le imponen al Estado: no te doy energía. Y eso provoca un malestar, no solo en el aporte, sino también en el consumo. Y eso provoca que nuestros industriales se vean afectados, el desarrollo de la transformación de la materia prima a través de la industria de las fábricas se vea afectado porque el costo de producción aumenta más y los precios de la factura en las casas privadas, en las casas de familia, como en los talleres, en la micro, en la mediana empresa, se dispara el precio y por tanto la factura. Viene a afectar el desarrollo connatural de nuestro pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que si el Estado dominicano, a través de sus gobiernos, para no mencionar ningún gobierno en particular, y no se vea que se está politizando el tema, tuvieran como meta un plan de nación donde establecieran que en tal fecha o en aquella fecha que está por llegar se empezará la construcción de otra termoeléctrica, generadora eléctrica como Punta Catalina, entonces al cabo de X tiempo, de 5 años, de 10 años, la República Dominicana podría contar con sus propias termoeléctricas, con su propio capital energético, y podríamos entonces
como lo está haciendo México en estos momentos, lanzar el grito a los cuatro vientos de nuestra soberanía eléctrica, de nuestra soberanía nacional. El que controla la energía eléctrica es como si controlara el oxígeno de un país. Es como si controlara el agua de la nación. Pasa a tener un poder soberano. Y hay rubros que no se negocian, que no se entrega al mercado, que no se entrega al sector privado, porque es propiedad absoluta del pueblo, de la nación, de cada hijo e hija de esta nación, como de cualquier nación del mundo. Nosotros privatizamos la energía eléctrica. Con Punta Catalina se empezó a dar determinados pasos para recuperar lo perdido. Pero hay enemigos, y esos enemigos son los que integran la competencia, los que nunca quisieron que naciera. No importa quién dio lugar a la construcción y hoy existencia de Punta Catalina. Es un patrimonio que no podemos permitir que se privatice, como aquellas nuevas generadoras que tenemos que buscar y darnos nosotros, porque influye en el diario vivir, influye en el comportamiento del ser humano, influye en el carácter y en la voluntad, en el temperamento, porque cuando la factura llega cara, todos nos alteramos, porque el costo de nuestra vida aumenta de golpe. Y al mismo tiempo, no vamos a estar llamados a los apagones, que no solo son por concepto y de carácter técnico, sino también de carácter económico. Y jamás el gobierno tendrá que estar un gobierno bajo la presión de los caprichos y de los intereses particulares que me cobran aunque estén apagadas sus plantas. Eso es algo que me preocupa, porque ese costo de producción que se dispara, entonces se convierte en un accionar negativo y atenta contra el mismo desarrollo connatural que quiera poner en vigencia el gobierno cual que sea, dirigido sin importar el color ni el nombre de un partido político. Viendo eso, estoy llamado entonces a un tema de palpitancia, a un tema que te afecta a ti como hombre, como mujer, como familia, como ser humano. Porque se diga o no que esté bajando el porcentaje de la inflación, pero ya los precios no bajan. Los precios se mantienen del huevo, los precios de la canasta familiar, del arroz, de la habichuela, de la carne, no lo han bajado. No te lo aumentan ahora y por eso se dice ha bajado. No, el precio está. Tú tienes que rogar más dinero para poder llevar algo a tu casa, para poder llevar el jugo, la leche para tus niños. Tú lo sabes mejor que yo, porque yo vivo el día entero en la oficina y me voy enterando por lo que grita mi mujer cuando llego en la noche o al mediodía a almorzar con la familia. Pero no lo vivo de forma directa. Sí sé que tengo que buscar más dinero que me exigen cada mes. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar y detenerse? Es en la agricultura, es en la ganadería, es en la avicultura de los pollos, las gallinas, es en la crianza, al igual que el sembradío del arroz, de la habichuela, de los plátanos, de la yuca. Y para eso tenemos que tener un plan de nación, lo vengo diciendo. No basta y sobra que podamos resolver el problema de la energía, que es necesaria para la agricultura, para la industria. Tenemos que ver cómo un pueblo come con menos dinero, come con más abundancia, que pueda comer 3 veces al día, pero que aparezcan los productos. Pero para eso tenemos que tener un plan de nación,
abogando, caminando, trillando los caminos para buscar también nuestra soberanía alimenticia. Hubo un momento en los años pasados que el país llegó a lograr un 80-85% de su soberanía alimenticia. No hubo que importar ni un grano de arroz, no hubo que importar ni un grano de habichuela, no hubo que importar cebolla ni ajos. Se dio un autoabastecimiento y a precios razonables. Los arroceros andaban por sus anchas de abundancia. Vendían en el mercado a un buen precio el arroz y llegaba a buen precio al consumidor, porque hay que abolir los intermediarios. El Estado es quien tiene a través del gobierno que negociar esos rubros sin intermediarios. Que salga de la factoría directamente a los almacenes, a los comerciantes que venden al pueblo, a los supermercados. Y poniendo hasta controles en las factorías o en aquellos almacenes que compran la habichuela, cómo la distribuyen, que no haya intermediario entre el agricultor y el comprador, que pueda llegar de forma directa al mercado. Pero hay que tener un plan para poder sembrar. Tenemos que saber cuántas tareas de tierra, cuántas hectáreas o kilómetros tenemos disponibles para sembrar. Y tenemos que saber esa tierra disponible, qué cantidad de ella y en qué zona están las que son aptas para sembrar piña, para sembrar aguacate, sembrar cacao, sembrar café, sembrar arroz, habichuela. ¿Dónde podemos hacer las hortalizas? ¿Qué cantidad de tierra puede ser utilizada para el sembradío de la lechuga, del rábano, de la berenjena, del tomate, de los pepinos? Por igual a los demás rubros que tiene que parir la tierra. Pero después que sepamos eso, tenemos entonces que comprender si tenemos los laboratorios para poder buscar las semillas. Cómo nosotros aprendemos la experiencia de China, de los Estados Unidos, del Japón, o de Alemania, o de Israel, o de cualquier otro país, para ver cómo utilizamos las semillas, cómo las ponemos a parir en mayor cantidad, con mayor fertilidad. Pero para eso tengo que tener el laboratorio y el material humano capacitado. Tengo que tener laboratorios para darle un seguimiento y un tratamiento a las investigaciones de acuerdo a la semilla, cómo se siembra y cómo va creciendo. Y eso tiene que existir de acuerdo al tipo de rubro. Y ese material humano preparado, calificado como laboratorista, como un pequeño científico más que laboratorista. Nuestros agrónomos y veterinarios tienen que dar el salto para ser científicos, pequeños, medianos o grandes, con un conocimiento cabal de cómo guiar, cómo pulir, cómo educar y cómo concientizar a nuestros campesinos. Por ejemplo, el tabaco, que no viene al caso, pero poner un ejemplo porque lo viví. Se cree que es muy fácil de sembrar. En una ocasión era el director del departamento del tabaco Burley en la tabacalera, un señor extraordinario, un agrónomo extraordinario, un científico, pero hoy se dedica al mundo de la panadería, tiene una gran panadería en Santiago. Es un hombre que ha pulido a sus hijos, lo ha esculpido, mandándolo a estudiar hasta afuera, a conocer la química, todo lo que tiene que ver cómo nace, cómo se da la harina, cómo se mezcla. Me manda y me pide que lo acompañe a una finca en Esperanza.
La finca está totalmente sembrada de tabaco. Llegan todos los agrónomos de esa compañía, de ese entonces, la tabacalera, y viene y le dice a un agrónomo, al encargado de la finca, cómo usted hace el trasplante del cantero a donde va el sembradío del tabaco, de la cosecha. Y él viene y lo coge por el tallito y me dice, se lo enseña a cada agrónomo. ¿Lo hizo bien? Todos dijeron que sí. Pero la 3/4 parte de la cosecha de 1000 tareas de tierra estaba ya un tabaco que no iba a desarrollarse porque lo cogió por el tallito con sus dedos en vez de tomarlo por una hojita de la planta que iba a trasplantar. Mató donde brota, por donde corre el oxígeno, donde llegue el oxígeno. ¿Qué ejemplo? Y eso indica que asimismo cosechan en nuestro país sin recibir las orientaciones, sin explicarle, sin darle conciencia del valor y del método de todo lo que hay que hacer. Todo tiene que cambiar en nuestro país. Y te dije que no vamos bien. No me estoy refiriendo a la política del gobierno actual ni de ningún gobierno. Creo que no vamos bien desde hace mucho. Creo que abandonamos lo que es la tarea de hablar, de educar, de concientizar. El agrónomo tiene que ser un maestro, el veterinario también. Me alegra mucho que en el Instituto Superior de Agricultura hay un concepto y espero que haya una nueva generación y los de ayer transformen, transmuten para que den a conocer toda su experiencia acumulada. Por ejemplo, ¿por qué falta arroz? ¿Por qué se dispara el precio del arroz? Por el costo. Porque no se ha sembrado la cantidad de tareas necesarias. Porque el costo también de la habichuela, de todos los demás productos, hay que echarle fertilizante, hay que echarle abono, pero hay que tirarle veneno. ¿Y tiene el Estado Dominicano alguna fábrica de hacer los fertilizantes? ¿Tiene el Estado la manera de tener la materia prima a mano para convertir esos fertilizantes en abono o en veneno? No es que esa empresa privada, no es que vamos a competir, no. Es el pueblo. Y hay cosas que el Estado tiene que asumirla. Y a un pueblo pobre y a un campesino pobre, para que aquel producto también, aunque sea un capitalista, el productor, hay que buscar que no tenga un alto costo en el sembradío, en la recolección, en la producción. Porque le va a llegar caro al pueblo pobre, al pueblo trabajador, al pueblo campesino. Y le va a llegar caro a la familia de la clase media, de la pequeña, de la mediana y de la alta. Y le va a llegar caro también al rico que ha hecho su fortuna con conciencia y sin robar y sin maltratar a través de su industria. Y hay que protegerlo también. Para eso el Estado tiene que tener sus fábricas de fertilizante y regalársela al campesino, regalársela al pequeño, al mediano y hasta al gran productor, como todo lo que tiene que ver con el insecticida, el abono. Y el Estado tiene que proporcionarle a los pequeños productores el arado a través del Ministerio de Agricultura, arar la tierra, también facilitarle las trilladoras para trillar los productos, cortarlo, el sorgo, el arroz. ¿Cómo recolectar la habichuela? Abaratar los precios. Y eso tiene que estar dentro del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Entonces aquello, cuando salga del campo, tiene que ir directo al pueblo,
a través de instrumentos que el Estado controle también. No es que van a desaparecer los almacenes ni los comercios, no, pero abolir los intermediarios, con precios que el Estado controle, que haya que respetar. Los pueblos tienen derecho a comer. No decimos que vamos muy bien, entonces pongamos a nuestro pueblo a comer tranquilo, a sentirse en paz, que vea a sus hijos, por lo menos un locrio de pollo, un locrio de arenque con una ensaladita de papa, con remolacha, con su cebollita, y tú le veas una sonrisa ante el apetito que trae el hijo cuando llega de la escuela, del colegio, de la calle, y que tú veas que la madre lo ha hecho con gusto porque tiene el dinero para poder comprar con la ayuda del padre. Pero para eso tenemos que pensar en el campo. Tenemos que pensar cómo cuenten con agua potable, que no tengan que comprar botellones ni botellitas para tomar agua. No aumentar el costo, porque esa agua puedo tomarla directamente de la llave. Es agua potable, con todos los elementos y sustancias y productos químicos necesarios, que no me haga daño, que yo no corra riesgo ni mis hijos. Ayudar al campo a que no se pueda a tener conciencia de una política para que no se apose agua y no nos lleguen a nosotros los mosquitos y provocar enfermedades como ahora, que ha vuelto. Eso es cíclico, constante. Y entonces solo hacemos el anuncio, la alerta cuando llega ya, cuando está aquí todas esas enfermedades. Necesitamos nosotros electrificar los campos, hacerle parque, hacerle pequeña escuela, tener su iglesia, cualquier sea, donde puedan ir a rezar, a orar. Hacerle la casa club, donde puedan encontrarse con la familia, con los vecinos, compartir, llenarse de entusiasmo y enamorarse de forma permanente de la vida. El campesino tiene un significado extraordinario para los pueblos. ¿Por qué olvidarlo? ¿Por qué solo tomarlo en cuenta cuando necesito ir a buscar su voto? Hubo un presidente que lo criticaron mucho, pero lo vi muy bello. Cuando iba a esas citas los domingos o los sábados al campo, el campesino sentía al presidente en sus manos, cerca de él, podía hablar, podía decirle lo que le faltaba, no buscando un intermediario para hablar. Pero eso lo condenaron, eso hablaron de corrupción también. Pero bien, no voy a entrar en ese detalle. Voy a querer seguir hablando contigo del campo. Tenemos que buscar cómo los hijos de los campesinos llegan al bachillerato y que sean en escuela técnica, en politécnico, para que aprendan a ser bachilleres, a saber escribir y leer correctamente, poder nutrirse de la savia de los libros, conocer la matemática, conocer la geometría, conocer la literatura, conocer la historia de nuestro pueblo, pero que cuando salgan del bachillerato hayan aprendido todo lo que tiene igual la relación a lo que le guste, la plomería, ser electricista. ¿Y por qué ser plomero y electricista? Porque él sería entonces, si no quiere seguir a la universidad, como veremos más adelante, el soporte para que el agricultor no tenga que venir a Santiago,
no tenga que ir a otra parte a buscar, a gastar dinero y tiempo buscando un plomero. En la localidad está el plomero, pero con conciencia, es bachiller, conoce nueva tecnología, conoce nueva literatura de cómo practicar y desarrollar la plomería. Sabemos que hay miles de plomeros, pero siempre van a hacer falta los técnicos, los electricistas, los que sepan arreglar el aire acondicionado, el abanico de la familia campesina. Se dañó, ¿por qué comprar uno nuevo si pueden arreglármelo con 2 o 3 pesos? Me sale la vida más cómoda. Todo eso hay que conocerlo y hay que hablarle al pueblo. El pueblo está en la orfandad de que le hablen. No tiene quien le hable. Los políticos, los candidatos deben tomar tiempo para hablar con un pueblo, concientizarlo, y eso es lo que te va a dar voto. Solo te hago un recuerdo, en el 62, un pueblo con un 80% de analfabetos. No sabían leer ni escribir, andaban descalzos. Los ricos, la oligarquía del país, el imperio americano tenía un partido que se llamó Unión Cívica Nacional. Todo el dinero se creaba, consideraba que ya el poder, el gobierno, el Estado era de ellos. Iban a ganar. Y un desconocido, con su cabeza blanca, su rostro blanco, hijo de un español y una puertorriqueña, 25 años fuera de su país, llegó y empezó a hablarle al pueblo pobre. Lo llamó hijo de machepa, lo llamó un descamisado, y le empezó a hablar a los ricos, presentándolo como los tutumpotes, los dueños de los pecuesos largos, los carros grandes de aquel tiempo, Ford y Chevrolet. Pero le habló con un lenguaje sencillo, que he querido aprender a hablarlo, pero no he podido, para que tú me entiendas mejor a mí. Esa desgracia he tenido, pero hablaba con su pueblo. En menos de un año logró ganar las elecciones al poder económico y político y a la potencia mundial. Le llevó 3 veces más que lo que sacó el de los ricos, porque los pobres se lanzaron a llevarlo a la presidencia. Por desgracia, el 25 de este mes se cumplieron 60 años del golpe de Estado al gobierno que nació para los pobres, para los campesinos y para todos los ricos que quisieran trabajar para bien de su patria. Ojalá que tú puedas alcanzar a comprenderme lo que quiero transmitirte. Quiero pedirle que se organicen los campesinos, que se organice el pueblo en los barrios para unificar criterio de un accionar y hacia un accionar de reclamación de sus derechos legítimos, como es el derecho a la vida, a vivir, a alimentarse, a tener trabajo. No es tarde. Fue un país que nació en las luchas. Nuestros indígenas lucharon por su libertad, su independencia y su autodeterminación como pueblo ante la invasión de los españoles, que fueron crueles para con nosotros. Luchamos contra la esclavitud, luchamos contra el feudalismo, aquí no el feudalismo, pero luchamos contra lo que explotaban, luchamos contra los franceses, contra los españoles, contra los haitianos, luchamos contra Estados Unidos, luchamos contra otras potencias del mundo de una forma u otra. Tuvimos una revolución de abril como expresión
de hacer reivindicar los derechos de la Constitución del 63 y el retorno del presidente derrocado. Tuvimos la invasión del 14 de junio, tuvimos la epopeya de la Restauración y nacimos con las luchas independentistas del 1844. Finalizando, puedo decirte, nunca se puede perder el deseo y el interés y la decisión de seguir luchando por la generación que no ha llegado. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.